Mi esposo Roberto falleció hace 3 meses y me dejó una fortuna en una mansión en Guadalajara, valuada en millones de pesos y 7 millones de dólares en efectivo. Pero también heredé algo que no esperaba, a la verdadera cara de mi única hija Patricia. Para ti basta la cabaña abandonada del interior, vieja, me gritó mientras me empujaba hacia la puerta de mi propia casa. Lárgate de aquí y déjanos vivir en paz. Sus palabras me destrozaron el corazón, pero lo que más me dolió fue ver a mi nieta Sofía observando en silencio, claramente manipulada por su madre. Con 68 años y solo 2 maletas, me vi obligada a irme a una cabaña deteriorada en las montañas de Jalisco. Roberto había comprado años atrás, por razones que nunca entendí. El lugar era una ruina en techos con goteras, ventanas rotas, maleza por todas partes. Los primeros días lloré sin parar, sintiéndome completamente abandonada por mi propia sangre, pero mientras limpiaba el viejo escritorio de madera había quedado olvidado, descubrí una caja metálica oculta en un compartimento secreto dentro en contra. Docenas de cartas escritas por Roberto, dirigidas a mí pero nunca enviadas. En ellas, mi esposo revelaba un secreto extraordinario que cambiaría todo para siempre a mi querida Elena. Decía una de las cartas: si algún día lees esto, sabrás que nuestra pequeña cabaña en las montañas es en realidad un tesoro. Los estudios geológicos confirman depósitos de plata por valor de 15 millones de dólares. Roberto había sabido exactamente cómo me trataría Patricia cuando él muriera, y había tomado medidas para protegerme. Lo que mi hija creía que era mi castigo, en realidad era mi verdadera herencia. Cuando la noticia se filtró a los medios, Patricia apareció en mi puerta llorando y suplicando perdón, pero sus lágrimas llegaron demasiado tarde. Ahora yo tenía el poder, y ella tendría que demostrar si su amor valía más que su dinero. Me llamo Elena Castillo. Y jamás pensé que a los 68 años de edad estaría contando esta historia. Jamás imaginé que las manos que una vez acariciaron la frente febril de mi hija cuando era pequeña serían las mismas que ella empujaría hacia la puerta de mi propia casa con tanta crueldad. Pero permíteme comenzar desde el principio. Desde ese martes lluvioso de julio, cuando todo cambió para siempre, Roberto había muerto hacía exactamente 3 meses. 3 meses desde que mi compañero de 45 años de matrimonio se desplomó en el jardín de nuestra casa colonial en la colonia americana de Guadalajara, mientras regaba sus queridos rosales. El médico dijo fue instantáneo en un infarto masivo que se lo llevó sin dolor, sin despedida, sin tiempo para las últimas palabras que tanto necesitaba escucharan durante esas 12 semanas de luto. Nuestra casa se había convertido en un mausoleo silencioso. Los pasillos de Talavera michoacana, que Roberto había mandado instalar con tanto orgullo ahora, resonaban únicamente con el eco de mis pasos, solitarios en las paredes color ocre que habíamos elegido juntos para que la casa se sintiera cálida y acogedora. Ahora parecían absorber toda la luz del día, dejando cada habitación sumida en una penumbra melancólica que reflejaba perfectamente el estado de mi alma. La casa era hermosa, eso no podía negarlo. Ubicada en una de las calles más elegantes del centro histórico tapatío, tenía esos techos altos con vigas de madera oscura que Roberto adoraba, un patio central con una fuente de cantera rosa y habitaciones amplias que habían sido testigo de tantos momentos felices a las fiestas de cumpleaños de Patricia cuando era niña, las reuniones navideñas donde yo preparaba ponche caliente y Roberto tocaba la guitarra, las noches donde nos quedábamos despiertos, en la terraza viendo las estrellas y planeando nuestro futuro juntos. Pero ahora, sin Roberto, la casa se sentía como un traje que me quedaba demasiado grande esa mañana particular. Había estado en la cocina preparando café de olla, una receta que mi abuela me había enseñado usando canela de salón y piloncillo. De Michoacán Seguando. Escuché el motor del BMW de Patricia en el estacionamiento. Era extraño, porque mi hija rara vez me visitaba, y cuando lo hacía, siempre venía acompañada de Sofía, mi nieta de 16 años. Esta vez venía sola. Patricia entró sin tocar, como siempre había hecho, pero había algo diferente en su manera de caminar. Sus tacones Louboutin resonaron contra la talavera con una determinación que me puso inmediatamente en alerta. Vestía un traje sastre gris perla que yo sabía que costaba más de lo que muchas familias ganan en un mes, y llevaba el cabello recogido, en ese moño perfecto que usaba para sus reuniones de trabajo más importantes. Mamá, dijo sin siquiera saludar, dejando caer su bolsa Germ sobre la mesa del comedor como si fuera suya. Tenemos que hablar. En algo en su tono me heló la sangre. Durante los 42 años que llevaba siendo madre,
Había aprendido a descifrar cada inflexión en la voz de Patricia, y este tono, frío y calculador, era el mismo que usaba cuando estaba por pedirme algo que sabía que no me iba a gustar. ¿Quieres café, mija?, le pregunté, tratando de mantener la normalidad, aunque mis manos ya temblaban ligeramente. Acabó de preparar café de olla, como te gustaba cuando eras pequeña. Ella hizo un gesto despectivo con la mano. No tengo tiempo para nostalgias, mamá. He estado reflexionando mucho sobre nuestra situación familiar, y creo que es momento de tomar decisiones importantes. Anne se sentó en la cabecera de la mesa, en la silla que siempre había sido de Roberto, y ese simple gesto me dolió más que cualquier palabra. Sacó de su bolsa una carpeta de cuero y la abrió con movimientos precisos y calculados. Anne, mira, mamá, sé que estos meses han sido difíciles para ti, pero hay que ser realistas. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Los gastos de mantenimiento son enormes en la jardinería, la limpieza, los servicios, las reparaciones. Es un desperdicio mantener todo esto solo para ti. Y mientras hablaba, sus ojos recorrían la casa como si fuera un corredor de bienes raíces evaluando una propiedad. No veía los recuerdos que cada rincón guardaba, no veía las horas que Roberto había invertido restaurando cada detalle, no veía el amor que habíamos puesto en cada decisión decorativa. Solo veía números, metros cuadrados, potencial económico. Anne, Patricia, esta casa ha sido nuestro hogar durante más de 20 años, le dije, sintiendo que mis palabras sonaban débiles incluso para mí misma. Tu papá y yo, mi papá ya no está, me interrumpió con una dureza que me quitó el aliento. Y tú tienes que empezar a vivir en el presente. He consultado con un abogado, y legalmente, aunque papá te dejó todo a ti, como tu única heredera directa, tengo derechos que puedo hacer valer. En la carpeta se abrió, revelando documentos legales que había preparado sin siquiera consultarme. Mientras ella hablaba, yo veía las fotografías familiares que adornaban la repisa detrás de ella. En Patricia, en su primera comunión, radiante en su vestido blanco hecho especialmente por las monjas clarisas. Patricia, en su graduación de la universidad, con Roberto y conmigo abrazándola orgullosos. Patricia en su boda, donde yo había llorado de felicidad pensando que mi hija había encontrado su camino hacia la felicidad. Además, continuó, ajustándose una pulsera de oro que yo no le había visto antes. Francamente, mamá, a tu edad, no necesitas tanto dinero. Yo tengo gastos reales en la hipoteca de mi casa, la educación privada de Sofía, mi consultorio, las inversiones para el futuro de mi familia. ¿Tú, para qué vas a usar $7 millones para comprar más medicamentos para la presión? Sus palabras me golpearon como cachetadas. Cada sílaba estaba cargada de un desprecio que jamás había escuchado en su voz, ni siquiera durante sus peores rabietas adolescentes. Patricia, mi amor, traté de razonar con ella, levantándome de mi silla y acercándome. Yo nunca he querido quedarme con todo para mí. Tu papá me dejó estos bienes porque confiaba en que yo los administraría, pensando en toda la familia. Por supuesto que iba a compartir contigo y con Sofía. Solo necesitaba tiempo para procesar todo, para tomar las decisiones correctas. Pero ella se puso de pie bruscamente, haciendo que la silla rechinara contra el piso de manera desagradable. Ay, por favor, mamá, no me vengas con esos dramas de telenovela. Su voz se había elevado a un volumen que jamás había usado conmigo. Toda tu vida has sido igual, una mujer dependiente que nunca trabajó, que vivió como reina gracias al dinero de mi papá, y que ahora se quiere hacer la víctima. Me quedé paralizada. Las palabras salían de su boca como dagas envenenadas, y cada una se clavaba en mi corazón con precisión quirúrgica. Patricia, ¿cómo puedes decirme eso? Yo trabajé durante años antes de casarme, y después dediqué mi vida a criar a mi familia, a cuidar de ti, a apoyar a tu papá en todos sus proyectos. Cuidarme, se carcajeó con amargura. ¿Llamas cuidarme a sobreprotegerme tanto que no me dejabas ni respirar? ¿A estar siempre encima de mí, controlando cada paso que daba? ¿A hacerme sentir culpable cada vez que quería hacer algo por mi cuenta? No podía creer lo que estaba escuchando. Durante años había pensado que, a pesar de nuestras diferencias, Patricia reconocía el amor y la dedicación que Roberto y yo le habíamos dado. Aparentemente, en su mente, todo había sido reinterpretado como algo negativo, como una carga de la que había que liberarse. Y ahora, continuó, caminando por la sala como una leona enjaulada, resulta que mi papá comete el error de dejarte todo a ti, como si fueras capaz de tomar decisiones inteligentes sobre tanto dinero. Por favor, mamá, seamos honestas. ¿Tú qué sabes de inversiones, de bienes raíces, de planificación financiera? Nada.
Tomó su bolsa y se acercó a mí hasta quedar a solo unos centímetros de mi rostro. Por primera vez en mi vida, le tuve miedo a mi propia hija, así que esto es lo que va a pasar, dijo con una voz tan fría que parecía salir de otra persona. Tú te vas a ir a vivir a esa cabaña del interior que papá compró, por alguna razón que nadie entiende. Está en las montañas de Jalisco cerca de Tequila. Y para una mujer de tu edad y tus limitaciones, debería ser más que suficiente. Yo me quedo con la casa, me hago cargo de las finanzas. Y todos vivimos en paz, Ann Patricia. Por favor, escúchame. Ann, intenté tomar su mano, pero ella se apartó como si mi toque la quemara. No. Ya estoy harta de escucharte. Toda mi vida he tenido que escucharte. Tus consejos no pedidos, tus dramas existenciales, tus quejas constantes sobre todo. Ya basta. En ese momento, algo cambió definitivamente entre nosotras. Vi en sus ojos una frialdad que jamás había visto, ni siquiera cuando era una adolescente rebelde. Era como si toda la historia que compartíamos, todos los momentos de amor y ternura, hubieran sido borrados de su memoria. Ann, ¿sabes qué? Mamá dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tal vez esto sea lo mejor para las dos. Tú siempre has dicho que te gusta la tranquilidad, L.E. Naturalize. L.A. Da simple. Bueno, pues ahora la vas a tener. Why? Yo finalmente voy a poder vivir mi vida sin tener que cargar con el peso de tu dependencia emocional. Ann se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez. Y por cierto, para ti basta la cabaña abandonada del interior, vieja. Tienes una semana para empacar tus cosas personales. Lo demás se queda aquí, Ann. Y con eso, salió de la casa dejando tras de sí solo el aroma de su perfume francés y el eco devastador de sus palabras. Me quedé de pie en la sala, mirando hacia la puerta por donde había salido mi única hija, sintiendo como si un tornado hubiera pasado por mi vida y hubiera destruido todo lo que creía conocer sobre mi familia, sobre mi lugar en el mundo, sobre quién era yo realmente. En las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de una confusión profunda y dolorosa. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento había fallado como madre? ¿Era cierto lo que Patricia decía sobre mí? Me senté en el sillón donde Roberto solía leer el periódico cada mañana, y por primera vez, desde su muerte, sentí que realmente estaba sola en el mundo. Durante los siguientes días, Patricia no volvió a aparecer, pero sus abogados sí llegaron con documentos y amenazas legales, explicándome que si no cooperaba voluntariamente, tomarían medidas más drásticas para proteger los intereses familiares. La presión era constante y agobiante en Sofía, mi querida nieta. Vino una tarde a despedirse. Era obvio que había estado llorando, y que su madre la había obligado a mantener distancia conmigo. Ana abuela Elena, me dijo con la voz quebrada, yo no estoy de acuerdo con lo que mamá está haciendo, pero si la contradigo, dice que también me va a castigar a mí. Perdóname. Por favor. La abracé fuerte, inhalando el aroma de su shampoo de manzanilla, memorizando la sensación de tener entre mis brazos a la única persona en el mundo que aún me amaba incondicionalmente. No te preocupes, mija, le susurré al oído. Tu abuela es más fuerte de lo que parece. Y algún día, cuando seas mayor, entenderás que a veces la vida nos pone pruebas muy difíciles para enseñarnos quiénes somos realmente. Una semana después, con solo 2 maletas y mi corazón hecho pedazos, subí al autobús que me llevaría hacia las montañas de Jalisco, hacia esa cabaña abandonada que ahora sería mi nuevo hogar. Mientras Guadalajara desaparecía por la ventana del autobús, junto con toda la vida que había conocido durante casi 7 décadas, no tenía idea de que ese momento aparentemente desesperanzador sería, en realidad, el comienzo de la aventura más extraordinaria de mi vida en el destino. Como siempre, tenía planes que yo ni siquiera podía imaginar. Capítulo 2. El descubrimiento. El viaje hacia las montañas de Jalisco duró casi 4 horas, pero se sintió como una eternidad. Cada kilómetro que me alejaba de Guadalajara era un kilómetro más de distancia entre mi vida anterior y este futuro incierto que me esperaba. El autobús serpenteaba por carreteras montañosas, pasando por pequeños pueblos donde la gente se dedicaba al cultivo de agave y donde las casas de adobe pintadas de colores vivos salpicaban el paisaje como flores silvestres. Durante el trayecto, traté de no pensar en Patricia, pero era imposible. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un disco rayado en vieja, dependiente, carga. ¿Era eso realmente lo que pensaba de mí? ¿Era eso lo que Roberto había visto en mí todos estos años? El conductor, un señor mayor con bigote gris y una sonrisa amable, me miró por el espejo retrovisor varias veces durante el viaje,
Finalmente, cuando ya estábamos cerca del destino, se dirigió a mí: señora, ¿está usted bien? La veo muy triste. Estoy bien, gracias, mentí, limpiándome discretamente las lágrimas que no dejaban de brotar. ¿Va usted a visitar familia en La Esperanza? La Esperanza. Así se llamaba el pequeño pueblo más cercano a donde estaba la cabaña. Qué ironía tan cruel del destino, algo así. Respondí, cuando finalmente llegamos a La Esperanza, me sorprendió lo pequeño y pintoresco que era. No tenía más de 500 habitantes, según me contó el conductor. Las calles eran empedradas. Había una iglesia colonial pequeña pero hermosa en el centro del pueblo, y las casas mantenían esa arquitectura tradicional jalisciense con techos rojos de teja y paredes encaladas. El conductor me ayudó a bajar mis maletas y me señaló el sendero que llevaba hacia la cabaña. Son como 3 kilómetros caminando, señora. ¿Está segura de que puede cargar todo eso? Miré mis 2 maletas pesadas y mi cartera, y por primera vez en muchos años, me di cuenta de lo sola que realmente estaba. No había nadie que me ayudara, nadie a quien llamar. Era yo contra el mundo. Sí puedo, dije con más convicción de la que realmente sentía. Comencé a caminar por el sendero polvoriento, arrastrando mis maletas sobre las piedras irregulares. El sol de la tarde era implacable, y pronto mi blusa de algodón estaba empapada de sudor. Mis zapatos, apropiados para la ciudad, pero no para caminos de terracería, me lastimaban los pies con cada paso. Pero seguí adelante, porque no tenía alternativa. El paisaje era hermoso, eso tenía que admitirlo. A ambos lados del sendero crecían nopales, mezquites y ocasionales flores silvestres de color fucsia que no sabía cómo se llamaban. Las montañas se alzaban majestuosas a lo lejos, cubiertas de una vegetación que cambiaba del verde al dorado, según cómo les pegara la luz del sol. Era el tipo de belleza natural que Roberto siempre había admirado, aunque yo nunca había entendido por qué había comprado una propiedad tan apartada. Después de una hora de caminar bajo el sol, llegué por fin a la cabaña y mi corazón se hundió hasta el suelo. La construcción era mucho peor de lo que había imaginado. Era una casa de adobe de una sola planta, con techo de lámina corrugada que se veía oxidado y lleno de agujeros. Las paredes tenían grietas por todas partes, y la pintura azul que alguna vez las había cubierto, ahora se descascaraba como piel quemada. Las ventanas no tenían vidrios, solo marcos vacíos por donde entraba el viento, y la puerta principal colgaba de una sola bisagra, golpeando contra el marco cada vez que pasaba una ráfaga de aire. La maleza había crecido de manera salvaje alrededor de la cabaña. Había plantas trepadoras que habían invadido las paredes, hierbas que llegaban hasta mi cintura, y varios cactus que habían crecido tan cerca de la entrada que tuve que esquivarlos para poder acercarme. Dios mío, susurré, dejando caer mis maletas en lo que alguna vez había sido un pequeño porche de madera, ahora medio podrido. ¿Qué he hecho para merecer esto? Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido aterrador, y entré en lo que sería mi nuevo hogar. El interior estaba aún peor que el exterior. Había telarañas colgando del techo como cortinas macabras, y una capa de polvo tan gruesa que mis pasos dejaban huellas perfectas en el piso de cemento. Los muebles que quedaban, un viejo sofá de tela descolorida, una mesa de madera carcomida, un librero sin libros, estaban cubiertos de excremento de murciélagos y roídos por ratones en lo que debía ser la cocina. Encontré una estufa de gas tan vieja que parecía un artefacto arqueológico, y un refrigerador pequeño que obviamente había dejado de funcionar hacía años, porque despedía un olor agrio que me hizo cubrir la nariz con la mano. El baño era una pesadilla. El inodoro estaba roto. La regadera goteaba constantemente creando un charco verdoso en el piso, y el espejo sobre el lavamanos estaba tan empañado y manchado que apenas podía ver mi reflejo. Me senté en el sofá, a pesar de su estado deplorable, y por segunda vez en una semana, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. ¿Cómo había llegado a esto? Como una mujer que había vivido en una hermosa casa colonial, con todos los lujos y comodidades, había terminado en esta ruina olvidada por Dios y por el mundo. Pensé en Patricia, probablemente durmiendo cómodamente en mi antigua cama, usando mis sábanas de lino egipcio, desayunando en mi vajilla de talavera. Pensé en Sofía, mi nieta querida, y me pregunté si alguna vez volvería a verla. Pensé en Roberto, y por primera vez desde su muerte, sentí algo parecido al enojo hacia él. ¿Por qué me había dejado en esta situación? ¿Por qué había comprado esta propiedad horrible? ¿Por qué no había previsto que Patricia actuaría de esta manera? Pero cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de colores naranja y púrpura que se filtraban por las ventanas sin vidrio, algo en mi interior cambió. Elena Castillo,
me dije en voz alta, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. Tú no eres una víctima. Tú eres una sobreviviente. Me levanté del sofá y decidí que si iba a vivir en este lugar, al menos iba a vivir con dignidad. A los siguientes días fueron los más duros de mi vida. Sin electricidad, sin agua corriente, sin ninguna de las comodidades a las que estaba acostumbrada, tuve que aprender a vivir de una manera completamente nueva. Caminé hasta el pueblo y gasté parte de mis ahorros, los pocos miles de pesos que tenía guardados en mi cuenta personal, comprando materiales de limpieza, herramientas básicas, algunas sábanas nuevas y comida enlatada. Los habitantes del pueblo me miraban con curiosidad, pero también con una amabilidad genuina que hacía mucho tiempo no experimentaba. Don Aurelio Mendoza, un minero jubilado de 75 años que vivía cerca del centro del pueblo, se ofreció a ayudarme con las reparaciones más pesadas. Señora Elena, me dijo, quitándose su sombrero de paja con respeto, una dama como usted no debería estar cargando cubetas de agua desde el pozo. Permítame ayudarla. Don Aurelio tenía la piel curtida por años de trabajo bajo el sol, manos callosas que hablaban de una vida de esfuerzo, y unos ojos color miel que brillaban con una sabiduría natural que solo dan los años y la experiencia. Me recordaba a mi abuelo paterno, que había sido campesino en Michoacán. Don Aurelio, no quiero ser una molestia, le dije. Pero él negó con la cabeza. No es molestia, señora. Es un honor ayudar a alguien que tiene el valor de empezar de nuevo a su edad. Eso habla muy bien de su carácter. Con la ayuda de don Aurelio, comencé a transformar la cabaña. Primero reparamos el techo, reemplazando las láminas oxidadas por unas nuevas. Luego arreglamos las ventanas, instalando vidrios sencillos que al menos mantuvieran el viento y la lluvia afuera. Limpiamos cada rincón, fumigamos contra los insectos, y poco a poco, la cabaña comenzó a parecerse a un hogar habitable. También conocí a María del Carmen Flores, una señora de mi edad que era la curandera del pueblo. Era una mujer menuda, con el cabello completamente cano, recogido siempre en una trenza. Ahí tenía el don de hacer que cualquier persona se sintiera escuchada y comprendida. Ahí, doña Elena, me dijo una tarde mientras compartíamos té de manzanilla en mi porche ya reparado, la vida a veces nos pone pruebas muy duras, pero siempre es para enseñarnos algo importante. ¿Y qué se supone que debo aprender de esto, doña Carmen? Leprechaun, genuinamente curiosa por su perspectiva. Tal vez que usted vale mucho más de lo que otros le han hecho creer, respondió con una sonrisa sabia. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente. Sus palabras se quedaron grabadas en mi corazón. También llegué a conocer a Javier Herrera, un ingeniero en minas de 35 años, que había llegado al pueblo unos meses atrás para hacer estudios geológicos de la zona. Era un hombre educado, respetuoso, que había estudiado en la Universidad de Guanajuato y había trabajado en minas de todo el país. A diferencia de otros hombres de su edad, no me trataba como una vieja invisible, sino que conversaba conmigo, como si mis opiniones fueran valiosas. Doña Elena, me dijo una tarde cuando lo invité a tomar café en mi porche ya arreglado, ¿sabía usted que esta zona tiene una geología muy interesante? Los estudios preliminares que he hecho sugieren que podría haber depósitos minerales importantes por aquí. ¿En serio?, le pregunté, más por cortesía que por genuino interés. En ese momento, lo que menos me importaba eran los minerales en sí, especialmente plata. Su cabaña está ubicada en una zona que podría ser muy valiosa desde el punto de vista minero. Esa información se quedó en mi mente, pero no le di mayor importancia en ese momento. Después de 3 semanas de trabajo arduo, la cabaña por fin se veía habitable. Había logrado repararla lo suficiente como para que fuera un hogar modesto, pero digno. El techo ya no goteaba, las ventanas cerraban correctamente, el baño funcionaba, y había logrado conectar la electricidad básica, con ayuda de un electricista del pueblo. Pero lo más importante era que, por primera vez en meses, me sentía orgullosa de algo que había logrado con mis propias manos. Una tarde, mientras organizaba los pocos libros que había traído de mi casa anterior, decidí limpiar a fondo el viejo escritorio de madera que había encontrado en lo que ahora era mi recámara. Era una pieza hermosa, de madera de nogal con tallados intrincados, que parecía muy antigua y de buena calidad. Me extrañó que Roberto hubiera dejado un mueble tan valioso en una cabaña abandonada, mientras lo limpiaba con aceite de linaza que don Aurelio me había conseguido. Noté que uno de los cajones no abría correctamente. Parecía estar atascado, como si algo lo impidiera deslizarse completamente. Después de varios intentos, logré forzar el cajón para que saliera más de lo normal. Y fue entonces cuando vi algo extraño. Había una pequeña ranura en la parte posterior del cajón,
que no debería estar ahí en curiosa. Introduje mis dedos en la ranura y sentí algo duro y metálico. Con cuidado, logré extraer una pequeña caja de metal, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, que había estado oculta en un compartimento secreto del escritorio. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Qué podría haber escondido Roberto en este lugar? Con manos temblorosas, abrí la caja adentro. Había docenas de cartas, todas escritas a mano con la letra inconfundible de Roberto, dirigidas a mí pero nunca enviadas. También había varios documentos oficiales, mapas, y lo que parecían ser reportes técnicos. Tomé la primera carta, fechada hace 5 años, y comencé a leer: mi querida Elena, si algún día estás leyendo esta carta, probablemente significa que ya no estoy contigo, y que de alguna manera has llegado a nuestra cabaña especial. Sé que debe parecerte extraño que haya comprado esta propiedad sin consultártelo completamente, pero tenía mis razones. Razones que nunca te expliqué porque quería protegerte de preocupaciones innecesarias. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos antes de que pudiera controlarlas. Era la letra de Roberto, sus palabras, su manera de expresarse. Era como si estuviera ahí conmigo, hablándome desde más allá de la muerte. Continué leyendo. Durante los últimos años de mi vida, me di cuenta de que Patricia había cambiado. Ya no era la niña amorosa que habíamos criado, sino una mujer ambiciosa y calculadora, que veía a nuestra familia solo en términos de beneficio económico. Me dolía ver cómo te trataba, cómo te hablaba, como si fueras una carga, en lugar de la mujer extraordinaria que has sido siempre. Mi corazón se encogió. Roberto había visto lo mismo que yo, pero nunca habíamos hablado abiertamente del tema. Sabía que si algo me pasaba, Patricia intentaría quitarte todo lo que hemos construido juntos. Por eso tomé medidas para protegerte, medidas que espero nunca tengas que usar, pero que estarán ahí si las necesitas. Tomé otra carta, fechada 3 años atrás: a mi amor. Hoy conocí a un geólogo llamado Fernando Vázquez, que me contó algo fascinante sobre nuestra propiedad en las montañas. Aparentemente, toda esa zona está situada sobre importantes depósitos de plata que nunca han sido explotados en Fernando. Me mostró estudios que confirman que el valor de los minerales en nuestra tierra podría ser de millones de dólares. Dejé caer la carta, sorprendida. ¿Plata en mi cabaña? Con manos aún más temblorosas, busqué entre los documentos hasta encontrar varios reportes técnicos firmados por diferentes geólogos e ingenieros en minas. Todos confirmaban lo mismo: la propiedad que Roberto había comprado, incluyendo la cabaña y aproximadamente 100 hectáreas alrededor, estaba situada sobre una veta de plata de alta pureza según los estudios más recientes, fechados hace apenas un año. El valor estimado de los depósitos minerales era de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Me senté en el piso de mi pequeña recámara, rodeada de cartas y documentos, y no sabía si reír o llorar. Seguí leyendo las cartas de Roberto, y en cada una descubría más detalles de su plan secreto a Elena. Durante estos años he estado comprando discretamente más terrenos alrededor de nuestra cabaña. Oficialmente, todo está a tu nombre, pero nadie lo sabe excepto yo y el abogado que me ayudó con las transacciones. He sido muy cuidadoso de no levantar sospechas a mi querida esposa. Si Patricia alguna vez te echa de nuestra casa, si alguna vez te hace sentir como si no valieras nada, quiero que sepas que esta cabaña no es solo un refugio, es tu verdadera herencia, el regalo que te dejo para que nunca dependas de nadie más. He dejado instrucciones con mi abogado, el licenciado Morales, para que si algo me pasa, él te entregue todos los documentos legales que necesitas para reclamar la explotación de los minerales. El dinero de la mina será solo tuyo. Elena, solo tuyo. En la última carta, fechada apenas 2 meses antes de su muerte, Roberto había escrito: mi amor eterno, si estás leyendo esto, es porque mi corazón ya no pudo más y tuviste que enfrentar sola la crueldad de Patricia. Perdóname por no haber sido más firme con ella cuando aún podía hacerlo. Perdóname por haberte expuesto a su ambición y su falta de amor, pero no me perdones por haberte amado tanto que quise asegurarme de que nunca te faltara nada, sin importar lo que pasara después de mi partida. En esta cabaña, que ahora debe parecerte un exilio, es en realidad tu palacio. Los millones que están bajo esta tierra son tu corona, y cuando Patricia se entere de lo que realmente has heredado, va a querer regresar a ti. Pero tú, mi Elena valiente, tú decides si Suemer vale más que su dinero. Te amo más allá de la vida y más allá de la muerte. Siempre tuyo. Roberto. Lloré por horas. Lloré por Roberto.
por su amor silencioso, High Protector. Lloré por los años que habíamos perdido sin hablar abiertamente de Patricia. Lloré por la mujer que había sido antes de llegar a esta cabaña, una mujer que se creía dependiente e inútil, y lloré por la mujer que estaba descubriendo que era una mujer fuerte, capaz, y ahora, increíblemente rica. Cuando finalmente logré calmarme, organicé todos los documentos. Effective Auntie. Todos los papeles estaban en orden. A Roberto había sido meticuloso. Tenía los títulos de propiedad, los permisos de exploración, los estudios geológicos y hasta un contacto con una empresa minera que había expresado interés en comprar los derechos de explotación anal. Día siguiente, caminé hasta el pueblo para llamar al licenciado Morales desde el único teléfono público que funcionaba. Señora Castillo, me dijo con una voz llena de alivio. He estado esperando su llamada durante meses. Don Roberto me dejó instrucciones muy específicas sobre cómo proceder cuando usted estuviera lista. Una semana después, el licenciado Morales llegó hasta La Esperanza con todos los documentos legales necesarios. Era un hombre mayor, de la edad de Roberto, que había sido su amigo además de su abogado. Me explicó todo el proceso, cómo Roberto había adquirido las propiedades, cómo había mantenido todo en secreto, y cuáles eran mis opciones para explotar la mina. Doña Elena, me dijo mientras firmábamos los últimos papeles. Su esposo era un hombre muy sabio, sabía exactamente lo que estaba haciendo. También vino Javier, el joven ingeniero, quien confirmó todos los estudios previos y me ayudó a entender el verdadero alcance de mi nueva fortuna. Doña Elena, me dijo con una sonrisa de genuina alegría. Usted acaba de convertirse en una de las mujeres más ricas de Jalisco, pero lo más importante no era el dinero. Lo más importante era lo que había descubierto sobre mí misma durante estos meses en la cabaña. Había aprendido que podía sobrevivir sola, que podía trabajar con mis manos, que podía ganarme el respeto y el cariño de personas que me conocían por quien era realmente, no por la casa en la que vivía o el dinero que tenía. Una tarde, mientras tomaba café en mi porche ya reparado, viendo el atardecer sobre las montañas que ahora sabía que me pertenecían, junto con todos sus tesoros ocultos, escuché un motor acercándose por el sendero. Era el BMW de Patricia. Mi hija bajó del auto, con la misma elegancia de siempre, pero había algo diferente en su expresión. Parecía nerviosa, insegura, nada que ver con la mujer fría y calculadora que me había echado de mi propia casa meses atrás. Mamá, me dijo, y por primera vez en mucho tiempo. Su voz sonaba pequeña, vulnerable. Yo seguí tomando mi café, mirándola por encima del borde de la taza, sin decir nada. Mamá, tenemos que hablar. Capítulo 3. La confrontación. Patricia se acercó lentamente hacia mi porche, y pude ver que sus ojos recorrían la cabaña con una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser respeto. La construcción ya no era la ruina que ella recordaba. Las paredes estaban recién pintadas de un azul cielo suave, las ventanas tenían cortinas blancas que ondeaban suavemente con la brisa de la montaña, y el jardín que yo había plantado con ayuda de don Aurelio mostraba flores de colores brillantes que contrastaban hermosamente con el paisaje árido de los alrededores. Mamá, repitió, deteniéndose al pie de los escalones del porche. La cabaña se ve muy diferente. La gente cambia las cosas cuando se hace cargo de ellas. Respondí sin alterarme, dando otro sorbo a mi café. Mi voz sonó más fría de lo que había pretendido, pero no me disculpé. Ella subió los escalones con cuidado, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Se sentó en la silla de madera que don Aurelio había hecho especialmente para mí, y por primera vez, desde que la conocía, Patricia parecía pequeña, insegura. ¿Cómo has estado, Y había algo genuino en su preocupación que no había escuchado en años. He estado aprendiendo cosas sobre mí misma, dije, mirándola directamente a los ojos. Cosas que nunca supe que podía hacer. Nos quedamos en silencio por varios minutos. El aire de la montaña estaba fresco y perfumado con el aroma de las flores silvestres que crecían cerca de la cabaña. A lo lejos se escuchaba el canto de los pájaros y el viento entre los mezquites. Era una paz que había aprendido a apreciar profundamente en mamá, dijo finalmente Patricia. He venido a disculparme. Esas palabras me sorprendieron. En todos los años que llevaba siendo madre, Patricia jamás se había disculpado por nada, ni siquiera cuando era niña y claramente había hecho algo malo. ¿Disculparte por qué exactamente?, pregunté. Manteniendo mi tono neutral, ella bajó la mirada hacia sus manos, que jugaban nerviosamente con la correa de su bolsa. Por todo, por la manera en que te traté, por las cosas horribles que te dije, por echarte de tu propia casa. Su voz se quebró un poco al final. Esperé a que continuara, porque sabía que había más
Estos meses han sido difíciles, confesó. Al principio me sentía justificada, pensaba que estaba tomando las decisiones correctas para la familia, que estaba siendo práctica y responsable, pero poco a poco me di cuenta de lo que realmente había hecho. Ann se levantó de la silla y comenzó a caminar por el porche, exactamente como hacía cuando era adolescente, y tenía que admitir algo que no quería. Admitir, Sofía no me ha dirigido la palabra en semanas. Me dice que soy una mala persona, que abandoné a mi propia madre. Y tiene razón. Patricia se detuvo frente a mí, y vi lágrimas reales en sus ojos, no las lágrimas manipuladoras que había usado durante años para conseguir lo que quería, sino lágrimas genuinas de remordimiento. Mamá, yo no era una mala niña. Tú no fuiste una mala madre. Yo simplemente me perdí en el camino. Me obsesioné tanto con el éxito, con tener más dinero, con aparentar ser perfecta, que olvidé lo que realmente importaba. Ann se arrodilló frente a mi silla, tomó mis manos entre las suyas, y por un momento vi a la niña pequeña que solía correr hacia mí cuando se lastimaba jugando en el patio. Perdóname, mami. Por favor, perdóname. El uso de mami, un término que no había escuchado de sus labios en más de 20 años, casi quebró mi resistencia emocional. Pero los meses de soledad, de dolor, de reconstrucción personal, habían endurecido mi corazón de maneras que nunca pensé posibles. Ann Patricia, dije suavemente, liberando mis manos de las suyas. ¿Por qué vienes a disculparte ahora? ¿Qué ha cambiado? Ella se sentó de nuevo en la silla, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ann, muchas cosas han cambiado. La casa se siente vacía sin ti. Sofía apenas me habla. Mis amigos del club social han empezado a hacer preguntas incómodas sobre por qué mi propia madre ya no vive conmigo. Yo me levanto cada mañana sintiéndome culpable por lo que te hice. Ahí hizo una pausa, respirando profundamente. Pero si soy completamente honesta, mamá, también hay algo más. Ann, ahí estaba. La verdad que yo estaba esperando y he estado teniendo algunos problemas financieros, confesó, evitando mi mirada. El bufete de abogados donde trabajo está recortando personal. La hipoteca de mi casa es más alta de lo que pensaba que podía manejar sola. Y Sofía necesita dinero para la universidad. El próximo año. Se detuvo, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Ann, y también he estado escuchando rumores. ¿Qué tipo de rumores?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Ann, rumores de que has tenido visitantes. Un ingeniero en minas. La gente del pueblo dice que ha habido actividad inusual por aquí. Ahí estaba la verdad. Patricia no había venido por amor o culpa. Había venido porque sospechaba que yo había encontrado algo valioso en mí. Levanté de mi silla y caminé hacia la orilla del porche, mirando hacia las montañas que ahora sabía que me pertenecían junto con todos sus tesoros ocultos. ¿Y qué exactamente has escuchado, Patricia? Ella se unió a mí en la orilla del porche, y pude sentir su nerviosismo. Aunque tal vez papá dejó más cosas de las que sabíamos, que tal vez esta propiedad tiene más valor del que pensábamos. Ann, me volteé para mirarla directamente. ¿Y si fuera cierto? ¿Qué pasaría entonces? Sus ojos se iluminaron con una esperanza que me resultó familiar y desagradable al mismo tiempo. Entonces podríamos ser una familia otra vez. Podríamos compartir todo, como papá hubiera querido. ¿Podríamos qué, Patricia? ¿Podrías perdonarme por ser una vieja dependiente? ¿Podrías dejarme vivir en mi propia casa otra vez? ¿Podrías tratarme con el respeto que merezco? Ella se quedó callada, claramente sorprendida por la firmeza de mi voz. Porque verás, mi querida hija, estos meses de soledad me han enseñado algo muy importante. Me han enseñado que no necesito el perdón de nadie para ser quien soy. Me han enseñado que puedo vivir sola, que puedo cuidarme a mí misma, que puedo ser respetada y querida por las personas correctas. Ann, caminé de regreso hacia mi silla y me senté, mirándola con una tranquilidad que yo misma no sabía que poseía. ¿Quieres saber qué encontré aquí, Patricia? ¿Quieres saber la verdad? Ella asintió ansiosamente. Ann, encontré cartas de tu padre. Docenas de cartas donde me explicaba por qué había comprado esta propiedad, donde me contaba que sabía exactamente cómo me ibas a tratar cuando él muriera, donde me revelaba que había tomado medidas para protegerme de tu ambición. Ann Patricia palideció, pero no dijo nada. Ann, tu padre sabía que ibas a echarme de mi casa, sabía que ibas a tratarme como una carga inútil, y por eso se aseguró de que yo tuviera algo que tú jamás podrías tocar. Ann, me levanté y entré a la cabaña, regresando con una de las cartas de Roberto y los documentos legales que el licenciado Morales me había dejado. en esta propiedad, Patricia, está situada sobre una de las minas de plata más ricas de Jalisco.
Los estudios geológicos confirman depósitos por valor de 15 millones de dólares. 15 millones que me pertenecen únicamente a mí. Al entregué los documentos y vi cómo sus ojos recorrían las cifras, los mapas, los reportes técnicos. Su expresión cambió de sorpresa a asombro. Y finalmente a una codicia que ya conocía muy bien. «Han 15 millones», susurró. «Mamá, esto es increíble, somos ricas». «Somos no». La interrumpí con firmeza. «Yo, soy rica. Tú me echaste de mi casa, recordándome que ya no teníamos nada en común. Tú me dijiste que para mí bastaba esta cabaña abandonada. Pues bien, resulta que tenías razón. Para mí basta esta cabaña». Esta cabaña y los 15 millones de dólares que hay debajo de ella. Patricia se quedó paralizada, sosteniendo aún los documentos en sus manos temblorosas. «Pero mamá, yo soy tu hija. Soy tu única heredera. Legalmente, cuando tú ya no estés, todo esto será mío de todas formas». A la frialdad con la que calculó mi muerte, me heló la sangre, pero no me sorprendió. Era exactamente el tipo de razonamiento que esperaba de ella. «Pero ahí es donde te equivocas, querida hija», dije con una sonrisa que no tenía nada de maternal. «Verás, tu padre no solo me dejó esta mina, también me dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer si tú venías a buscarme solo cuando supieras del dinero». Entré nuevamente a la cabaña y regresé con la última carta de Roberto, la que había guardado para este momento exacto. «Tu padre escribió esto 2 meses antes de morir», dije, comenzando a leer en voz alta. «Mi querida Elena, si Patricia viene a buscarte después de que descubras la mina, si llora y se disculpa solo cuando sepa del dinero, sabrás que no ha cambiado realmente. En ese caso, quiero que sepas que has estado hablando con el licenciado Morales sobre la posibilidad de crear una fundación benéfica con tu fortuna. Una fundación que ayude a mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. Sería una manera hermosa de honrar tu experiencia y ayudar a otras que han pasado por lo mismo». Patricia dejó caer los documentos al suelo. «No puedes hacer eso», dijo con una voz que ya no tenía nada de arrepentida. «Soy Tahaya. Tengo derechos. Tienes los derechos que yo decida darte», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Y después de la manera en que me trataste, después de las palabras crueles que me dijiste, después de echarme de mi propia casa como si fuera una desconocida, no creo que tengas derecho a nada». Anse levantó de la silla bruscamente, y por un momento vi a la mujer furiosa que había salido de mi casa meses atrás. «¡Esto es ridículo! Eres mi madre. Se supone que tienes que perdonarme. Se supone que tienes que amarme sin condiciones». «¿Cómo tú me amaste a mí?», pregunté suavemente. «¿Cómo me amaste cuando me dijiste que era una vieja estorbosa? ¿Cómo me amaste cuando me empujaste hacia la puerta? ¿Cómo me amaste cuando me dijiste que para mí bastaba una cabaña abandonada?». Patricia comenzó a caminar en círculos por el porche, claramente desesperada. «Pero yo vine a disculparme, vine a arreglar las cosas». «No, Patricia, viniste porque escuchaste rumores de dinero. Si esta cabaña hubiera resultado ser exactamente lo que parecía, una ruina sin valor, jamás habrías venido a buscarme. A la verdad de mis palabras». La golpeó como una cachetada, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido descubierta. «Escúchame muy bien», continué. «Estos meses de soledad me han enseñado quiénes son las personas que realmente me aman. Don Aurelio, que me ayudó a reparar esta cabaña sin pedirme nada a cambio. María del Carmen, que se convirtió en mi amiga sin saber si yo tenía dinero o no. Javier, que me trató con respeto desde el primer día. Esas personas me conocen por quién soy, no por lo que tengo, pero yo soy tu sangre». «Dio Patricia», y había desesperación real en su voz. «En la sangre no significa nada sin amor, Patricia, y el amor no se puede comprar, ni siquiera con 15 millones de dólares». En ese momento, escuchamos otro motor acercándose por el sendero. Era un taxi del pueblo, y de él bajó Sofía, mi nieta querida. «Abuela Elena», gritó corriendo hacia el porche y arrojándose a mis brazos. «Te extrañé tanto». La abracé fuertemente, inhalando su aroma familiar, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de una alegría que había olvidado que existía. «¿Cómo supiste que yo estaba aquí?», le pregunté. «Seguía mamá», confesó Sofía, mirando a Patricia con una mezcla de decepción y enojo. «Sabía que solo vendrían a buscarte si había alguna razón egoísta detrás». Patricia se veía devastada por las palabras de su propia hija. «Sofía, tú no entiendes». «Entiendo perfectamente, mamá», la interrumpió Sofía con una madurez que me sorprendió. «Entiendo que echaste a la abuela de su casa.
Entiendo que la trataste como basura, y entiendo que solo vienes a buscarla ahora porque alguien te dijo que tal vez había dinero involucrado. Sofía se volteó hacia mí, tomando mis manos entre las suyas. Abuela, no sé qué has encontrado aquí, y no me importa. Yo te amo porque eres mi abuela, porque siempre has sido buena conmigo, porque me enseñaste a hacer tortillas, y porque me cantabas canciones de cuna cuando era pequeña. No me importa si tienes dinero o no. O las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Aquí estaba la prueba de que no todo estaba perdido, de que el amor verdadero aún existía en mi familia. En Sofía, le dije suavemente, ¿qué dirías si te contara que tu abuelo me dejó algo muy valioso aquí? ¿Algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre? Ella se encogió de hombros. Diría que el abuelo Roberto siempre fue muy inteligente y que probablemente sabía exactamente lo que estaba haciendo en Patricia, que había estado escuchando nuestro intercambio en silencio. Finalmente habló mamá. Por favor, sé que tienes todas las razones del mundo para estar enojada conmigo. Sé que no merezco tu perdón, pero te ruego que no destruyas a tu propia familia por despecho. No es despecho, Patricia, le respondí. Es justicia, es aprender a valorarme a mí misma después de décadas de permitir que otros me hicieran sentir pequeña e insignificant. Me levanté de mi silla y caminé hasta donde estaban los documentos que ella había dejado caer. Sin embargo, dije, recogiéndolos del suelo, tu padre era un hombre sabio, y en una de sus cartas me pidió que considerara algo importante. En tanto, Patricia como Sofía me miraron expectantes. Me pidió que si alguna vez tú vinieras a buscarme con verdadero arrepentimiento, si alguna vez demostraras que habías aprendido la lección, yo considerara la posibilidad de darte una segunda oportunidad. En los ojos de Patricia se iluminaron con esperanza. Pero, continué, tendría que ser bajo mis términos. Tendrías que demostrar que realmente has cambiado, no solo con palabras, sino con acciones. A lo que sea, dijo Patricia inmediatamente. Haré lo que sea. Tendrías que vivir aquí conmigo durante un año completo, en esta cabaña, sin lujos, aprendiendo a valorar las cosas simples de la vida. Tendrías que trabajar con tus propias manos, ayudar a la gente del pueblo, demostrar que puedes ser una persona decente sin dinero que te respalde. Patricia palideció. Era obvio que esa no era la respuesta que esperaba. ¿Un año aquí?, preguntó débilmente. Un año aquí, y solo después de ese año, si has demostrado que realmente has cambiado, consideraría la posibilidad de compartir mi herencia contigo. Hubo un largo silencio. Patricia miraba alternadamente la cabaña modesta, las montañas áridas, y luego a mí. ¿Y si me niego?, preguntó finalmente. Si te niegas, confirmas que solo viniste por el dinero, y no tendrás nada que ver conmigo nunca más. Sofía, que había estado observando todo en silencio, tomó la mano de su madre. Mamá, le dijo suavemente, tal vez esto sea exactamente lo que necesita. Tal vez la abuela tiene razón, y necesitas aprender a vivir de una manera diferente. Patricia miró a su hija, luego me miró a mí, y finalmente dirigió su mirada hacia las montañas que se extendían infinitas bajo el cielo dorado del atardecer. En el momento de la verdad había llegado. Mi hija tenía que elegir entre su comodidad y su familia, entre su orgullo y su amor, entre su vida fácil y la posibilidad de una verdadera redención. Y yo, por primera vez en décadas, tenía el poder de decidir mi propio destino. Continuará El refugio de la sierra. Capítulo 4. A la reconciliación. Patricia permaneció de pie en el porche, durante lo que me pareció una eternidad, con la mirada perdida en el horizonte montañoso. El sol comenzaba a ponerse, creando esas sombras largas y doradas que tanto había aprendido a amar durante mis meses de soledad. Sofía sostenía mi mano, y yo podía sentir su tensión mientras esperaba la respuesta de su madre. Finalmente, Patricia se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, dijo con una voz que parecía salir de lo más profundo de su alma, durante todos estos meses he vivido con el peso de lo que te hice. He despertado cada mañana recordando tus ojos, cuando me suplicabas que no te echara de tu propia casa. He visto tu rostro en pesadillas, preguntándome cómo pude ser tan cruel con la mujer que me dio la vida. Se acercó a mí lentamente, como si temiera que fuera a rechazarla. No vine aquí solo por los rumores del dinero, aunque admito que esos rumores me dieron la excusa que necesitaba para vencer mi orgullo y venir a buscarte. Vine porque no puedo seguir viviendo conmigo misma, sabiendo lo que hice en Patricia. Se arrodilló frente a mi silla, exactamente como había hecho cuando era niña, y había roto algo valioso, y necesitaba pedirme perdón. Acepto tu condición. Acepto vivir aquí contigo durante un año.
Acepto aprender a ser mejor persona, aunque signifique dejar atrás todo lo que he creído que era importante. Sofía soltó un suspiro de alivio, pero yo aún no estaba completamente convencida en Patricia. Le dije suavemente, vivir aquí no es como unas vacaciones en el campo. Significa levantarse al amanecer, trabajar con las manos, vivir sin lujos, ayudar a los vecinos, aprender a valorar las cosas simples. ¿Estás realmente dispuesta a eso? Ella asintió con determinación. Estoy dispuesta a todo lo que sea necesario para recuperar a mi madre y para convertirme en la mujer que Sofía merece como ejemplo, Anne. Y así comenzó la transformación más extraordinaria que jamás había presenciado. A los primeros días fueron difíciles para Patricia, acostumbrada a levantarse tarde, desayunar en restaurantes caros y pasar las mañanas en el gimnasio exclusivo de su club. Ahora tenía que levantarse a las 5 de la mañana para ayudarme con las tareas de la casa. Sus manos, siempre perfectamente manicuradas, se llenaron de callos mientras aprendía a cargar agua del pozo, a cortar leña para la estufa y a trabajar en el pequeño huerto que habíamos plantado detrás de la cabaña Anay. Dios mío, se quejaba mientras intentaba encender el fuego para cocinar el café matutino. ¿Cómo has vivido así todos estos meses? Una se acostumbra, le respondía con una sonrisa. Y descubres hay una satisfacción especial en hacer las cosas con tus propias manos. Don Aurelio se convirtió en su maestro no oficial. El viejo minero, con su paciencia infinita y su sabiduría práctica, le enseñó a Patricia todo lo que necesitaba saber sobre la vida en las montañas de Anmire. Señorita Patricia, le decía mientras le mostraba cómo reparar una tubería rota. Las manos no solo sirven para firmar documentos y contar dinero. Las manos sirven para construir, para crear, para ayudar. En Patricia lo escuchaba con una atención que jamás había mostrado hacia nada que no fuera relacionado con su trabajo o sus inversiones. Poco a poco, comencé a ver destellos de la niña curiosa que había sido antes de que la ambición y el materialismo la transformaran. Anne María del Carmen también jugó un papel importante en su transformación. La curandera del pueblo la adoptó como si fuera su propia hija, enseñándole sobre las plantas medicinales de la región, las tradiciones ancestrales y la importancia de cuidar a los más vulnerables de la comunidad. Mira, mija, le decía doña Carmen mientras preparaban té de manzanilla para una vecina enferma. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar a otros. Empero, la transformación más hermosa ocurrió en la relación entre Patricia y Sofía sin las distracciones de la ciudad, sin la presión constante del trabajo y los compromisos sociales. Madre e hija finalmente comenzaron a conocerse realmente en las noches. Las pasábamos las tres juntas en el porche, mirando a las estrellas, que brillaban con una intensidad imposible de ver en la ciudad. Patricia le contaba a Sofía historias de su propia infancia, historias que yo no sabía que ella recordara. ¿Sabías que tu abuela me enseñó a tocar la guitarra cuando tenía tu edad? Le contó una noche, mientras yo le servía chocolate caliente, preparado con canela y leche fresca, que habíamos comprado a los ganaderos locales. No sabía que supieras tocar guitarra. Mamá, respondió Sofía con genuina sorpresa. Hay muchas cosas que no sabes de mí, admitió Patricia, mirándome con una sonrisa que no había visto en décadas. Kazaski olvidé cuando me obsesioné con ser exitosa y rica a una noche. Patricia encontró la guitarra vieja de Roberto en un rincón de la cabaña. Estaba desafinada y le faltaban 2 cuerdas, pero Javier nos ayudó a repararla. Cuando Patricia tocó la primera canción, Las mañanitas que yo le había enseñado tantos años atrás, lloré de felicidad al redescubrir a mi hija verdadera bajo todas las capas de ambición que la habían envuelto. Los meses pasaron más rápido de lo que esperaba. Patricia se convirtió en una parte integral de la comunidad de la Esperanza. Anne ayudaba a las madres solteras del pueblo con sus problemas legales, usando sus conocimientos de abogada para defender a quienes no podían pagar servicios jurídicos. Organizó una cooperativa de bordado que permitía a las mujeres del pueblo vender sus artesanías en mercados más grandes. Incluso aprendió a cocinar platos tradicionales jaliscienses que no había preparado desde que era una niña. Anne, mamá, me dijo una tarde mientras preparábamos pozole rojo para la fiesta del santo patrón del pueblo. No recuerdo la última vez que me sentí tan útil, tan necesaria, de una manera que realmente importó. Eso es porque finalmente estás usando tus talentos para ayudar a otros, no solo para beneficiarte a ti misma, le respondí, viendo cómo removía el caldo con el mismo cuidado que yo le había enseñado tantos años atrás. Durante esos meses, también tomé decisiones importantes sobre mi nueva fortuna. Con la ayuda del licenciado Morales, establecí la Fundación Elena Castillo
para mujeres mayores abandonadas, exactamente como Roberto había sugerido en sus cartas. La fundación proporcionaría vivienda, atención médica y apoyo legal para mujeres de la tercera edad que habían sido rechazadas por sus familias en TES. Perfecto. Mamá, me dijo Patricia cuando le mostré los documentos de la fundación. Papá estaría tan orgulloso, Ann. Pero guardé la Mayo R parte de la mina para nosotras. Después de todo, Roberto había querido que yo fuera independiente económicamente, y esa independencia me había dado el poder de exigir el cambio que necesitaba ver en mi hija. El momento más emotivo llegó en el 10º mes de nuestro año juntas. Patricia había estado trabajando particularmente duro ayudando a una familia del pueblo cuya casa había sido dañada por las lluvias torrenciales. Durante una semana completa, había trabajado desde el amanecer hasta el anochecer, cargando materiales, clavando tablas, pintando paredes, sin una sola queja en una noche. Mientras ella se duchaba después de otro día extenuante de trabajo físico, encontré un cuaderno donde había estado escribiendo. Curiosa, lo abrí y descubrí que había estado llevando una especie de diario de su experiencia en una entrada, fechada 6 meses después de su llegada. Me quitó el aliento hoy, ayudé a doña Esperanza a bañar a su esposo, que tiene Alzheimer. Mientras lo hacía, pensé en cómo traté a mi propia madre cuando papá murió. La vi como una carga, como algo de lo que había que deshacerse. Pero doña Esperanza cuida a su esposo con tanto amor, con tanta paciencia, porque entiende que el amor verdadero no se basa en la conveniencia. He estado pensando en todos los sacrificios que mamá hizo por mí cuando era niña. Las noches que se quedó despierta cuando yo estaba enferma, las veces que pospuso sus propios sueños para apoyar los míos, la paciencia infinita que tuvo conmigo durante mis años rebeldes. Y yo la pagué, echándola de su propia casa como si fuera basura. No merezco su perdón, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de ganármelo. Tan cuando Patricia salió de la ducha y me encontró leyendo su diario, No Say a No. En cambio, se sentó a mi lado en el pequeño sofá que habíamos reparado juntas. ¿Has leído todo?, me preguntó suavemente. Lo suficiente, respondí, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. A mamá, quiero que sepas que aunque me dijeras mañana que no voy a heredar ni un peso de tu fortuna, me quedaría aquí contigo. He encontrado algo en esta montaña que vale más que todo el dinero del mundo. ¿Y qué es eso?, le pregunté a He encontrado a mi madre otra vez. Y he encontrado a la mujer que yo debería haber sido siempre en esa noche, por primera vez en más de 20 años. Patricia durmió acurrucada junto a mí como cuando era pequeña y tenía pesadillas, pero esta vez ninguna de las dos tenía miedo. El año completo llegó a su fin un martes de octubre. Exactamente 12 meses después de que Patricia hubiera aceptado mi desafío. En ese día, organicé una pequeña ceremonia en el porche de la cabaña, con todos nuestros amigos del pueblo como testigos. Don Aurelio, María del Carmen, Javier y varias familias que habíamos llegado a considerar como nuestra familia extendida, se reunieron para celebrar lo que habíamos decidido llamar el Día de la Segunda Oportunidad. Hace un año, comencé, dirigindo-me a Patricia frente a todos. Llegaste aquí como una mujer que había perdido su camino. Llegaste pensando que el dinero era más importante que la familia, que el éxito profesional era más valioso que la bondad humana, que tus comodidades personales importaban más que el amor de tu madre. Patricia escuchaba con la cabeza baja, pero no por vergüenza, sino por humildad genuina. Pero, durante este año, has demostrado que las personas pueden cambiar. Has demostrado que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de amar, de servir, de crecer. Me acerqué a ella y tomé sus manos, ahora callosas y fuertes por el trabajo honesto. Patricia, mi querida hija, te perdono completamente por todo el dolor que me causaste, y más importante aún, te doy la bienvenida de regreso a mi corazón como la hija que siempre supe que podía ser. En los aplausos y las lágrimas de todos los presentes crearon un momento de pura alegría que jamás olvidaré. Pero tenía una sorpresa más para Patricia. Y ahora, continué, como prometí, es hora de hablar sobre tu herencia. Saqué los documentos que había preparado con el licenciado Morales. Durante las últimas semanas oficialmente, la mina de plata seguirá siendo mía hasta el día que yo muera. Pero a partir de hoy, tú serás la administradora de todas las operaciones mineras. Recibirás un salario justo por tu trabajo, y el 30% de las ganancias anuales se depositarán en un fondo que será tuyo cuando yo ya no. Patricia me miró con asombro. Pero mamá, yo no sé nada sobre minería. Por eso Javier será tu socio, dije, guiñándole un ojo al joven ingeniero,
que se sonrojó inmediatamente. Durante los meses que habíamos pasado juntas, había notado la manera en que él miraba a Patricia, y más importante, la manera en que ella había comenzado a mirarlo a él al el resto del dinero. Continué, se dividirá entre la fundación que ya establecimos, algunos proyectos de desarrollo para el pueblo de La Esperanza, y por supuesto, la educación universitaria de Sofía, mi nieta, que ahora tenía 17 años y se había convertido en una joven sabia y compasiva gracias a su año en las montañas. Me abrazó fuertemente en abuela. Esto es más de lo que jamás soñé. Me susurró al oído, pero hay una condición más, añadí, mirando directamente a Patricia. Si alguna vez vuelves a ser la mujer codiciosa y cruel que llegó aquí hace un año, perderás todo. Esta fortuna es para alguien que use su poder para ayudar a otros, no para alguien que solo piense en sí misma. Jamás volveré a ser esa mujer, prometió Patricia con una convicción que me llegó al alma. Te lo juro por la memoria de papá y por el amor que siento por esta familia que casi destruyó. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Hubo música de mariachi que vino desde Guadalajara, comida tradicional preparada por todas las mujeres del pueblo, y baile bajo las estrellas. Patricia tocó la guitarra y cantó canciones que yo no sabía que recordara, mientras Sofía la acompañaba con una voz angelical que había heredado de su abuelo. Pero el momento más hermoso de la noche llegó cuando Patricia se acercó a mí, mientras yo estaba sentada en mi silla favorita del porche, observando la celebración. Mamá, me dijo, arrodillándose junto a mi silla como había hecho tantas veces durante este año de redención. Quiero pedirte algo. ¿Qué es, mi amor? Quiero que vendas la casa de Guadalajara y uses ese dinero para expandir la fundación. Quiero que construyamos juntas algo hermoso aquí, en estas montañas. Quiero que La Esperanza se convierta en un lugar donde las mujeres como tú, mujeres que han sido abandonadas por sus familias, puedan venir a descubrir su propia fortaleza. Sus palabras me emocionaron tanto que no pude responder inmediatamente y también, continuó, quiero preguntarte si estarías dispuesta a ser la madrina de mi boda. ¿Tu boda?, pregunté. Aunque ya sospechaba la respuesta, Gabriel me pidió que me casara con él la semana pasada, confesó con una sonrisa radiante. Y aunque es extraño decirlo, creo que este año de simplicidad y trabajo honesto me ha preparado para un amor verdadero de una manera que toda mi vida anterior de lujos nunca pudo hacerlo. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo que mi corazón se llenaba de una felicidad tan completa, que parecía imposible. Por supuesto que seré tu madrina, le susurré, y Roberto estaría tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido 2 años después. Mientras escribo estas memorias en el porche de nuestra hermosa cabaña, ahora expandida y remodelada para alojar tanto a nuestra familia como a las mujeres que vienen a quedarse en nuestro refugio, puedo decir con certeza que lo que comenzó como la traición más dolorosa de mi vida se convirtió en la bendición más grande que jamás pude imaginar. La Fundación Elena Castillo ha ayudado a más de 50 mujeres a reconstruir sus vidas. Después de ser abandonadas por sus familias, el pueblo de La Esperanza ha prosperado gracias a los proyectos de desarrollo que hemos financiado. Y nuestra familia, que una vez estuvo rota y llena de resentimiento, ahora está unida por un amor que ha sido probado por el fuego y ha salido más fuerte. Patricia y Javier se casaron en una ceremonia hermosa en la iglesia del pueblo, y ahora viven en una casa que construyeron con sus propias manos en la colina que da vista a la mina. Patricia maneja las operaciones mineras con una eficiencia y una conciencia social que habrían hecho que su padre se sintiera inmensamente orgulloso. Ha implementado programas de trabajo justo para todos los empleados, programas de educación para sus hijos, y ha hecho de nuestra mina un ejemplo de minería responsable en todo el estado de Jalisco. Sofía estudió trabajo social en la Universidad de Guadalajara y ahora es la directora de operaciones de nuestra fundación. Cada día me sorprende con su sabiduría, su compasión y su dedicación para ayudar a otras familias a sanar sus heridas. Elena Castillo, que una vez me creí una mujer dependiente e inútil, ahora sé que soy una sobreviviente, una líder. Y la matriarcad, una familia que aprendió que el amor verdadero a veces requiere de la valentía para perder todo antes de poder ganar. Lo que realmente importa. Roberto tenía razón en sus cartas. Esta cabaña nunca fue un exilio, era un refugio donde podríamos encontrar nuestras verdaderas identidades, donde podríamos aprender a amarnos sin condiciones, y donde podríamos construir un legado que durará mucho más allá de cualquier fortuna material. Cada atardecer, cuando me siento en este porche a contemplar las montañas que ahora sé que guardan tesoros mucho más valiosos que la plata, siento la presencia amorosa de Roberto,
y le agradezco por haber tenido la sabiduría de protegerme no solo del abandono, sino de una vida sin propósito verdadero. La vida me enseñó que a veces tenemos que perderlo todo para encontrar todo lo que realmente necesitamos en el amor de la familia verdadera, el respeto propio, la satisfacción del trabajo significativo y la paz que viene de saber que hemos usado nuestros dones para hacer del mundo un lugar mejor. Esta es mi historia, una historia de traición y redención, de pérdida y descubrimiento, de una mujer que encontró su fuerza cuando todo el mundo le dijo que ya no tenía nada que ofrecer. Y, si hay algo que he aprendido en estos 70 años de vida, es que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecemos. Y nunca es demasiado tarde para descubrir que somos mucho más fuertes y valiosas de lo que jamás imaginamos. En el refugio de la sierra, me devolvió a mi hija, me mostró mi propio valor, y me dio un propósito que llenará el resto de mis días con significado. Y cada noche, cuando las estrellas brillan sobre nuestras montañas, le susurro a Roberto en gracias, mi amor, por enseñarme que el verdadero tesoro nunca fue la plata que estaba bajo la tierra, sino el oro que siempre estuvo dentro de mi corazón. En fin, el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de construir después de perderlo todo. En Elena Castillo, fundadora del Refugio de la Sierra, mi esposo falleció y nos dejó una mansión en la ciudad y $7 millones en efectivo. Paró mi Haydillo para ti, basta la cabaña abandonada del interior, vieja, y me expulsó a gritos, pero cuando limpié la cabaña descubrí algo que lo cambió todo.